Bueno, buenas, mi nombre es John Davis Arrieta, de segundo semestre en Ingeniería en Sistemas. En esta ocasión voy a presentar mi contribución al proyecto de aula que se está llevando a cabo por mis compañeros Daniel Figueroa, Juan Márquez y mi persona. Bueno, primero pues tengo que explicar de qué es el proyecto. Básicamente es un programa llamado GastroGuide, que es lo que nos ayuda a las personas a, a poder cumplir sus propósitos o metas en cuanto al área de la cocina. Eso en muy resumen. Entonces, para empezar, pues muy por resumida la aplicación, voy a decir mi parte, la parte que yo diseñé y planteé, que pues ayudó a la creación del programa. El programa en sí no está terminado, obviamente. Se puede decir que está al 50% porque se puede decir que de cierta forma la idea que tenemos es algo compleja y actualmente no, pues quizás no tengamos tantos conocimientos como para crear lo que uno tiene pensado en mente. Entonces hemos creado cosas muy básicas como registro, acceder a la aplicación con el login, página principal, entre otras cosas. Entonces en mi caso lo que me ha tocado es la parte de el registro y un poco del login, más que todo la lógica y algunas validaciones en el registro que se van a encargar de guardar al usuario en una base de datos simulada, porque no es una base de datos como tal. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos por aquí es el main, que es el archivo principal que se encarga de iniciar el programa. Básicamente es el único archivo ejecutable porque todos los demás le hemos quitado la capacidad de poder ejecutarse. Entonces, este es el único archivo que es capaz de ejecutar. Entonces, prácticamente lo que hace el main pues es llamar al login. Así que iniciamos el programa. Ok, la primera cosa que se nos muestra pues es el programa dándonos la bienvenida y diciendo si nos queremos registrar o iniciar sesión. En este caso pues suponemos de que el usuario no se ha registrado en la aplicación y que por ende pues tiene que registrarse antes de iniciar sesión. Entonces primero pues tenemos el botón de registrarse que nos lleva a esta pestaña de registro. Pues voy a aplicar el código de registro. Básicamente lo único que hace este botón es crear una, digamos, crea una ventana de registro en el login y la vuelve visible, pues la pone en el medio y luego registro tiene una función que se llama setLogin. Esto ya explicaré para qué sirve después. Y esta ventana se vuelve invisible. Después de esto pues se abre esta ventana de registro. Esta ventana pues podemos ver que podemos colocar algunos datos como el nombre, así que me voy a ir registrando, masculino obviamente, eh, perdón, no quise poner esto, email, bueno, esto básicamente sería registro, pero antes de registrarme en sí quiero mostrar algunas validaciones que me encargué de hacer en el programa, como por ejemplo si un campo está vacío y digamos por ejemplo el caso nombre no lo rellenaron, nos vamos a registrar, lo que vemos que sucede es que nos dice el programa que faltan algunos campos por llenar, pues si falta algún dato pues no lo valida. También tenemos una validación de fecha en caso de que la persona coloque una fecha errónea. En este caso voy a poner, digamos, una fecha con un mal formato, digamos esto.
o algún número totalmente que no tenga nada que ver. En sí, para que la fecha de nacimiento funcione en el programa, se tiene que colocar como se está indicando aquí, con digamos, esa, se tiene que colocar de esta forma, como te lo indica aquí. Si no se coloca de esa forma, pues el programa no va a poder entender pues la fecha que se nos está que le están colocando y va a dar error. Así que aquí nos da el error de que escribe una fecha. En caso sería escribir una fecha válida. Pues colocamos una fecha válida entonces después. Bueno, ahí también para volver a comprobar de que la fecha está mal escrita. Ahora sí colocamos una fecha pues correcta. Antes de registrarnos en sí, también está este botón de iniciar sesión, que lo único que hace es devolverte a la otra ventana. Y bueno, ahora explico su funcionalidad. Estamos acá de nuevo. Entonces nos registramos. Ahora sí nos deja registrarnos. Tu cuenta ha sido creada exitosamente. Y volvemos a esta ventana. Ahora voy a pasar a explicar las funciones de registro. Primero la más sencilla, iniciar sesión. Acá está. Lo que hace iniciar sesión, bueno, si recordamos, acá lo que había dicho es que el registro tiene una función que se llama .secLogin y le pasa this. ¿A qué se refiere this? This se refiere a que le pasa esta ventana al login. ¿Y eso por qué? Porque acá tengo en un private de login y tengo un set. Básicamente esta es la función. SecLogin pues le pasa el login de la otra ventana y lo guarda en el private login. ¿Esto con qué función se hace? Pues para que cada vez de que nosotros presionemos ese botón no se cree una ventana nueva de login, sino que como que se almacena ese login y lo enviamos a otro archivo para que se mantenga el mismo login. Y lo único que hacemos después es ese mismo login lo ponemos visible. Luego, pues aquí como vemos, el login lo puse visible, lo puse en el centro y esta ventana la puse invisible. Y el ciclo se repite, sin necesidad de que se creen ventanas nuevas diferentes. Cabe recalcar que también pudo haber hecho de que, digamos, el programa no cambiara de ventanas en sí, pero quise llevar, digamos, este método como para aprender un poco en cómo funcionaba el cambio de ventanas. Entonces esa sería pues la función de iniciar sesión de registro. Después tenemos el botón registro, que ya es un poco más complejo. Entonces aquí empezamos. Cuando nosotros presionamos este botón pasa lo siguiente. Primero que todo te genera un ID, que digamos este ID lo que hace es simular como una tipo de llave primaria en una base de datos. Así que como este ID se va a encargar de identificar pues un usuario completo. Después tenemos que se obtienen de los campos de texto el nombre, el email, la contraseña, el género, el apellido. Aquí en la contraseña, en este caso, no nos devuelve un campo de texto como tal, sino que nos vuelve una lista, un array de chars, y luego ese array lo convertimos a strings. Y obtenemos la fecha, pero obviamente para obtener la fecha tenemos que seguir cierto patrón. Tenemos que importar estas dos funciones, el simple date format y el date, que acá lo importo. El simple date format pues lo que hace es generarte un formato para unas fechas, y este es el formato que se debe seguir para que el programa sepa identificar la fecha y luego la pueda convertir a un dato de tipo date. Y bueno, aquí creamos el formato, luego declaramos un dato de tipo un dato de tipo date con nombre de nacimiento, y le colocamos null porque hasta ese momento no le hemos colocado la fecha. Entonces acá tenemos un bloque de try y catch. Básicamente lo que hace es tratar de convertir esa fecha, o sea, en el formato este que tenemos acá, metemos la fecha y trata de convertirlo a ese formato. Y si el formato funciona, pues el nacimiento, pues ya tiene un valor. En caso de que no, pues nos tiene una excepción
y aquí hay un condicional. Primero que todo, el condicional es que si el campo de texto está vacío, te tira el mensaje de que tienes que escribir una fecha. En caso de que ese no sea pues el problema, sino que digamos puso un formato de fecha incorrecto, te tira este error que es formato de fecha incorrecto. Y retornamos pues para empezar de nuevo porque todo estaba malo. Todos. Entonces, luego acá tenemos otra validación y es la de si los campos están vacíos. Aquí ya entra un poco más complejo el programa. Primero que todo tenemos este, ¿cómo es? Esta clase llamada control, que en sí viene del controlador. ¿Qué es el controlador? Bueno, otra cosa que me olvidé explicar al principio es que el programa sigue una estructura que, primero que todo, se divide en tres partes. Está la parte de las interfaces gráficas, la parte de la lógica y la parte de la base de la persistencia, que sería la base de datos. En los paquetes, en el paquete IBU que está acá, simplemente se colocan interfaces gráficas. En el paquete lógica simplemente se colocan cosas que tengan que ver con lógica, con código complejo. Y en la persistencia, pues ahí es donde se van a almacenar los datos. Entonces, importamos del paquete lógica el controlador, que es el que va a llevar a cabo las funciones que sean bastante complejas para, digamos, tener más organizado el código y no combinar tantas funciones en la interfaz gráfica, sino que las colocamos aparte. Entonces, inicializamos el controlador como el nombre de control y tiene una función que se llama puntos están vacíos. Básicamente, primero le pasamos el nombre, el email, la contraseña, género y el apellido. Vamos al controlador. Acá está el controlador con muchas funciones que rigen en el programa. Entonces, primero buscamos la función están vacíos, que debería estar por aquí. Básicamente, esto es una función que nos devuelve un dato de tipo boolean y tiene la siguiente función: recibe como parámetro un array de strings. ¿Por qué un array de strings? Porque estos tres puntos significan que está recibiendo varios valores de strings, y como que en vez de escribir un dato por un dato, es mejor pues todos esos datos almacenarlos en un string, en un array de string, porque son del mismo tipo de datos. Entonces, para que esté más, digamos, compacto, más ordenado. Entonces aquí recorremos con este tipo de for, que acá no recuerdo el nombre, pero básicamente como funciona es que va, digamos, declaramos un dato de tipo string que se llama campos, que va a recorrer los campos, es decir, el array. Entonces va a ir imitando cada uno de los valores. ¿Ok? Cuando imite uno de esos valores y encuentre esta, digamos, esta condición que dice si un campo equivale a estos dos comillas, significa que está vacío, es decir, no tiene nada escrito. Entonces devuelve true. En el caso de que no encuentre nada vacío, devuelve false. Entonces volvemos a sacar registro. En el caso de que devuelva true, nos tira este mensaje de que faltan algunos campos por llenar, así como había mostrado en el programa. En el caso de que no, pues el programa sigue. Luego tenemos otra función del controlador, que es guardar. Básicamente aquí pues ya colocamos todos los datos. Luego el controlador, buscamos la función que básicamente lo único que hace es guardar los datos en la base de datos. Primero que todo, crea un nuevo usuario, le almacena cada uno de los datos y los almacena en la base de datos. Acá pues tenemos la clase usuario, que tiene todos estos datos que están aquí con sus respectivos get y set, y luego los almacena en la base de datos, que en este caso pues le puse como nombre almacenar y tiene una función que se llama almacenar, y le pasamos el usuario. Esta es la base de datos que la hicimos con un array list. Hay muchas formas de hacer base de datos, como la que se vio en la última clase con los
Bash, no recuerdo cómo se llama, pero también se puede usar los arrays, así que usamos los arrays. Creamos un array de tipo usuarios y tiene estas funciones. En este caso usamos la función almacenar, que lo único que hace es guardar. Como dije, el programa está dividido en 3 partes para que el código esté más ordenado. Entonces volvemos acá, te guardan los mensajes y te dice tu cuenta ha sido creada exitosamente. Esta ventana se vuelve, la ventana de login se vuelve visible, se coloca, pues, bueno, aquí faltó que se colocara, digamos, en el centro con el null. Esta ventana se vuelve invisible y le pasamos el controlador al login. ¿Esto por qué se hace? Porque no queremos estar creando otro tipo de más controladores durante todo el programa, así que es preferiblemente mejor, para evitar algún tipo de errores, es mejor pasar el mismo controlador a través del programa a estar creando muchos más controladores en todo el programa para evitar errores. Entonces el login tiene una función que se llama ser controlador, que lo único que hace es recibir el controlador, que aquí está, recibir el controlador. Y a ver, creo que bueno, aquí ya accedemos al programa, colocamos nuestros datos. Uy, parece que puse algún dato mal. Bueno, efectivamente ahí también se pudo ver la validación de que el programa no te acepta si pones algún dato mal. Entonces sentamos al programa y hasta aquí, digamos, llegó mi parte. Ya las demás partes, como la validación de encontrar, digamos, de hacer la comparación de que si la contraseña y el correo están bien escritos y lo demás que venga el programa, ya no es parte de mi trabajo. De igual forma lo voy a mostrar lo que se puede hacer en la aplicación hasta el momento. Aquí vemos que se nos muestra nuestros datos, todos los que hayamos registrado. Tenemos esta función como volver a iniciar, crear, aún no tiene ninguna función. Te muestran los datos de editar perfil, pero esto lamentablemente no podemos hacer que funcione acá, pero próximamente para el tercer corte haremos que funcione. Y realmente esto es todo. Más que todo en esta fase del programa nos centramos más en pensar un poco la funcionalidad del programa y cómo llevar una estructura lo más organizada posible. Y por eso fue que, digamos, investigamos cómo deberíamos llevar la estructura de un programa. Entonces eso sería todo de mi parte. Lo dejo. Bye.